La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Sound Politicón, Sound Politicón. Realmente quiere ser una transformación, tiene que ir de la mano de las mujeres. Y yo ahí agregaba algo más, ¿no? Que si queríamos salir de este espectáculo grotesco que día a día, por desgracia, vamos viendo, ¿no? Tendríamos que tener dos conceptos claros, entre otras muchas cosas, pero yo decía educación o inclusión. Que todo esto, pues, más allá de poner nombres, pues es un sistema que excluye, y que mientras haya muchos excluidos sin nada y muy pocos con todo, vamos a seguir viendo escenarios de terror como los que hemos venido viendo, ¿no? Vemos el caso de Fátima, esta pequeña de 7 años, vemos el caso de Ingrid, y tocan aspectos, Carlos, Alma y compañeros que nos siguen en las redes sociales y a través de la sintonía de Radio Zacatecas, donde estamos involucrados muchos, desde los medios de comunicación, que en el caso de Ingrid y muchos otros fallamos, compañeros del gremio que comparten las imágenes, compañeros, amigos que a través de los chats te mandan las imágenes y la hace resonar a nivel nacional de ese caso. Y pues bueno, ahora con el caso de esta niña de 7 años, Fátima, ¿no? Un caso más de aberrante puede ser. Y pues bueno, eso que decía Ray, y es cierto, ¿no? Incluso aquí en México creo que el problema es más cultural, ¿no? También del hecho de que se provoque todo este tipo de aberraciones, ¿no? Contra la mujer, o el hecho de que también nosotros tengamos la responsabilidad como medios, como ciudadanía, como gobierno, como lo que tú quieras, o institución, como le quieras etiquetar, el hecho de que podamos tener un cambio radical hacia cómo tratar, cómo hablar y cómo interactuar con la mujer adecuadamente, ¿no? Sin que este tipo de hechos tan lamentables sucedan, ¿no? a diario. No tengo ahorita el dato correcto de cuál es la cantidad que lleva esta administración con el número de feminicidios, pero pues bueno, la cifra sigue siendo alta. Y pues bueno, Alma, bienvenida nuevamente aquí al Son Politicón, pues, en un tema a lo mejor no tan agradable, pero pues tenemos que comentarlo, ¿no? Y tenemos que analizar por qué se está dando este tipo de situaciones, y más de que por qué se está dando este tipo de situaciones, qué pudiéramos estar haciendo para poder aportar ese granito de arena y reducir esa tasa tan ya elevada, ¿no? Como es la del feminicidio. Que por cierto, mi buen Gers Maneros, ahí digo, a lo mejor no lo trató bien el tema mediáticamente, pero pues ahí en la propuesta, ¿no? De quitar la tipificación del Código Penal, ¿no? O sea, incluso se molestó porque le insistían. Decía, no, pues, de hecho nosotros buscamos esa iniciativa y no, nadie la tiene, ¿no? Entonces por ahí fue un rumor. Lo curioso es que surgió de una diputada de Morena. Entonces se marcaba que se pretendía modificar quitarlo, borrarlo. Entonces que al final proponerlo como agravante por la dificultad que hay, entiendo, al momento de hacer las investigaciones para que encuadre en ese tipo penal y entonces haya el castigo. Entonces, bueno, al final en la mañanera el procurador dijo que no, que era fake news, pero en las mañaneras hay un fenómeno, salvo lo que tú digas, Alma, que es notable. Es decir, yo no dudo que el presidente tenga la intención seria de combatir la violencia contra la mujer, pero se le dificulta enormemente tener esa empatía, pues, ¿no? Igual que a Gers, o sea, es para muchos políticos que fueron formados en otros tiempos y se les dificulta hablar sobre el tema, ¿no? Es seleccionar, o sea... Bueno, yo creo efectivamente... A lo mejor, perdón que no, adelante. Pero creo que efectivamente la manera en la que está abordando el gobierno de México, este gobierno que pretende que
que su accionar derive en una cuarta transformación del país, ha sido muy desafortunada en el tema de violencia contra mujeres. Sí, no acaba de entender eso que está pasando en las calles, ni lo que está pasando como fenómeno de violencia. Para el caso, me remito al caso concreto de la violencia que están sufriendo las mujeres, ni el fenómeno del activismo social, de los feminismos. Voy a remarcar feminismos en plural, de los feminismos. Efectivamente, como decía Ray, lo lógico sería que el gobierno de México caminara de la mano con los sectores progresistas. Y hoy, yo lo puse en algún momento en redes sociales, el feminismo hoy es la vanguardia de la revolución social. No en México, en el mundo. El feminismo, los feminismos, hoy son la vanguardia, allí están. Entonces, como vemos, el activismo no está focalizado en Zacatecas, no está, o sea, es una cosa global, es una respuesta global que tiene que ver con esta lucha por la igualdad, por la equidad. A nivel global, porque eso me gustaba de este programa, porque también en la vez pasada abordábamos el tema de seguridad social, pues porque es un problema global también el que se está dando, no son pedacitos que solo pasan en Zacatecas ni en México, sino son fenómenos. ¿Cómo es qué tú nos dirías del feminismo a nivel global? ¿Qué está luchando? ¿Cuáles son sus causas? ¿Dónde podemos verlas claramente? Si en España, en Francia, en los mismos Estados Unidos, ¿no? Por eso decimos que es un fenómeno global. Me Too nace en Estados Unidos, ¿verdad? Allí surge en el contexto, además, de espacios donde efectivamente se había normalizado la violencia. Todo el mundo sabía, hasta como leyenda, y ahí hasta todo el mundo sabía, vamos a decir, como parte de la cultura general de cómo se hace el cine en Hollywood, este tráfico sexual, a raíz de eso, este tráfico sexual, ¿verdad? Con los productores y esta situación de acoso, eso no es nuevo. Lo nuevo es que alcen la voz, incluso generó, recuerdan ustedes, una confrontación con feministas europeas, o sea, hubo allí un duro debate. Por eso hablo de feminismos. Aquí en México, por supuesto, yo lo ponía, lo voy a repetir aquí, cuando Salvador Allende dice que es hasta una contradicción biológica ser joven y no ser revolucionario, hoy yo traduzco eso en que sí, las feministas jóvenes son quienes tienen hoy la vanguardia. Y sí, están cuestionando la médula del sistema, la médula del capitalismo en muchos ámbitos. Si hablamos, por ejemplo, del feminismo en España, o de algún tipo de feminismo en España, están cuestionando, por ejemplo, o están exigiendo la abolición de la prostitución. La abolición. Muchos de nosotros habíamos crecido viendo eso como que era parte de la vida. Ahí estaba, no la queríamos ver, ¿verdad? Hasta se decía que la prostitución está implícita en la historia, y eso porque así viene registrado como el empleo más antiguo que se tiene conocimiento. Ese es un cliché. Puede ser un cliché. Ándale, ese tipo de clichés. Efectivamente. Eso es lo que se combate hoy. Y es por eso que te digo, Ray, de que a lo mejor culturalmente nosotros, no me voy a enfocar solamente en nosotros como hombres, sino culturalmente a lo mejor nos desarrollamos con esa idea, pues, eso dije, que ya va implícito ya para los derechos de las mujeres. Para ¿no? la generación de nosotros, todavía, yo soy un poco más grande que ustedes dos. Eres joven. Pero digo, para nosotros, cuando hablamos de que el machismo viaja, yo le digo así de manera coloquial para que se entienda, en vehículos todoterreno. O sea, el machismo viaja en hombres y en mujeres. Todos y todas estamos amaestrados, es otra expresión que yo uso mucho, en el machismo, en la misoginia,
todos. ¿Quiénes? Todos, unos más, unos menos. Es parte Sí, todos de una traemos educación, por ahí todos. ese pequeño macho. Todos. O grande, Sí, ¿verdad? sí, Depende. claro. Pero ahí Y por lo eso se traemos. habla también de micromachismos. Es decir, es cierto, las feministas y los feminismos están poniendo sobre la mesa el cuestionamiento a casi todos los ámbitos de la vida, tanto pública como privada, donde se reproducen estos fenómenos que derivan en su expresión más vil en asesinatos como el que tuvimos ayer de esta niña, de Fátima, como el de Ingrid, y en estupideces, discúlpenme la palabra, en estupideces, o sea, como lo que ocurrió de haber internado a una mujer en una cárcel distrital, para que fuera, para que no, eso es increíble. Sí. Yo cuando leí, por eso digo yo, vamos de asombro en asombro, cuando uno piensa que la capacidad de asombro quedó ya al tope, porque nos enteramos, se superan. Y ahí viene otra parte, decía ahorita Ray sobre algunos elementos, dice, para combatir esto, ella hablaba educación, inclusión, y yo decía antes de entrar al aire, o no sé si el último público lo escuchó, el problema en México de que no hemos interiorizado la ley, pero no nada más el ciudadano común, sino tristemente eso los funcionarios. Yo decía para el caso de esta mujer que estuvo 2 meses. Sí, no fueron 2 días, 2 ¿no? meses. 2 meses. 2 meses interna de manera ilegal. Yo decía, cualquiera de la cadena, Exacto, hasta el policía que la fue a llevar en custodio, que al final fue quien... Dicen, eso es una cosa que además a mí me molesta mucho. Sale el encargado de la cartera de seguridad pública en el estado a hablar de culpables y a decir que ya tenían identificados, discúlpeme, son culpables todos. La jueza que emitió esa orden. ¿Quién es la jueza? No sabemos, yo no sé honestamente el nombre, sé que es una jueza, por eso digo, viaja, pero viaja en todo terreno, no nos engañemos ahí, porque ese es un falso debate. Es que la mujer edúcalo, sí, pero ella está maestrada, dije yo, en el machismo y en la misoginia y en la inequidad. Entonces, bueno, decía, cualquiera de ellos pudo haberse negado a acatar esa orden por una razón sencilla que no acaba de entenderse. Nuestra Constitución, hubo una reforma constitucional que la enmarca en materia de derechos humanos, es decir, esa es nuestra jerarquía. Sí. Derechos humanos y todo el andamiaje se construye desde ahí. Sí, está en primero ¿Qué te hacen constitucional? legalmente si tú te niegas? Tú no puedes violar derechos humanos. Y me refiero al policía de la calle, y me refiero pues a aquí entonces es la falta de conocimiento del defensor de esta mujer, ¿no? Pero del, no, por eso digo, del son abogado todos. Al momento de que la jueza sentencia que vaya a la calera, ¿no? Sí, el hecho Son de todos. que impugne una Pudieron decisión haber tan atroz. desobedecido. Yo ponía el ejemplo ahorita de cuando... Pero mira, desde la persona que está administra la cárcel distrital, pues es decir, oye, no puede estar aquí. Yo no te puedo recibir, ¿no? no te puedo recibir. No, pero mira, a lo que yo voy, Ray, de que ellos ya traen una orden de un juez, pues, para recibir, independientemente, aunque la decisión, pues, de la administración de la cárcel fue diciendo yo, es una provocación. Pero que sí se puede, o sea... Sí, a lo que yo voy, de que el origen de la defensa... No, nada más quiero decir esto. Hablamos nosotros en alguna ocasión con Uriel Márquez Valerio, creo que no hay cuestionamiento a lo que Uriel Márquez Valerio es como jurista. Hablamos con él en algún momento sobre el tema de los matrimonios homosexuales. ¿Y de qué se habló allí? ¿Qué es al último lo que está pasando aquí en Zacatecas y en otros ayuntamientos? Que como hay una jurisprudencia, como hay una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que considera inconstitucional que se les niegue el matrimonio, es cierto que cualquier juez
puede casar donde sea. ¿Qué le hacen? No sí, no lo pueden demandar. Ese es el mismo No, pero a ver, caso. regresando al tema de... Es el mismo caso de lo que podrían haberse hecho. Es que, y él nos dijo esto, y eso hay que entenderlo. La Constitución es de aplicación directa. Esa es la jerarquía. Lo que quiero decir es que en esa cadena pudo haberse desacatado esa orden de esa juez y no pasaba nada. Pero nadie se mete en el boleto, y ese es el problema. Esas son las autoridades que tenemos, y me refiero a la chiquita y la grandota. Sí, a lo que yo voy a retomar, a lo que antes decía, era de que el origen del problema ahí es la falta de conocimiento del defensor a una decisión que emite el juez, donde el defensor por automático pudo haber alzado la voz contra la decisión, ir a la instancia de derechos humanos a reportar la sentencia de esta persona para poder revertir y a lo mejor buscar el espacio adecuado para poder recluirla, ¿no? Yo creo que ahí es el origen, independientemente que culpemos al administrador. O sea, creo que es todo, ¿no? Es todo un sistema. O sea, mientras tú dices es el abogado sistema. defensor, yo digo, a lo mejor ni tuvo, a lo mejor ni intervino. Yo sí conozco. No, ¿cuántos el no están sistema, así? Tiene que tener, yo ¿no? sí Por conozco automático el tiene. sistema Por el parapeto, procedimiento tiene que tener. pero digo, Tiene que tener. de parapeto estoy diciendo yo. O Sí, sea, a lo mejor pues, está a de veces parapeto. la falta A de lo tantos mejor hay un defensores fulano para presentarse o tiene una que fulana tener. ahí que nombran y que firma. Que Sí, actúen ¿cuántos es casos otra no? cosa. Sí, los Por eso, defensores ese es mi públicos, comentario. es Ese es otro. mi comentario. Precisamente A lo que ese es voy- mi a lo que comentario. yo Pero creo que digo, podemos- ese ya es como un... Yo creo que Yo podemos quis- entrar en el tema de que tú dices que todo está tan... o sea, los engranes no funcionan, ¿verdad? No. Entonces, a uno No. dejó pasar la jueza, el abogado no hizo su chamba, el administrador de recibir Yo no les tampoco creo se que le no va. supieran que era incorrecto lo que estaban Los Sí, custodios los- de o sea, verlo, todo, de o sea, permitirlo, todo ahí. Pero fíjate, volvemos al tema de, bueno, yo decía que las redes de protección que genera una sociedad sana que tiene, se ven reflejados en estos casos, en el caso institucional donde nadie hizo nada, y lo vemos, volvemos en el tema que vimos con el mal llamado niño sicario. Eso ¿No? me quería... Es otro ejemplo eso, de que ese bueno, niño ese es pasó, otro fíjate, DIF municipal, Ujú. DIF estatal, Centro Juvenil de Atención a las Adicciones, Ujú. la Policía Municipal, prácticamente por todas las instituciones de protección a la infancia, Ujú. y nadie vio No, ni nadie- actuó, o bueno, más bien actuó, porque sí vieron, Ujú. ¿no? Es decir, Actuaron en efectivamente, consecuencia. es ¿No? decir, Sí, o sea, nadie se digo, oye, este niño, pues trae broncas, ¿verdad? nadie logró salvarle la vida, Exacto. ¿verdad? Y lo otro, ay, Y se eso. supone que para eso está. Yo por eso decía, y lo voy a decir públicamente, a mí me da tristeza que esté hoy Arturo Nale al frente del Tribunal Superior de Justicia. ¿Por qué te da tristeza? Me da tristeza porque haciendo cobertura, yo le escuché a ese funcionario bromear con los asesinatos. Esos grados de insensibilidad no son permisibles en estos contextos. Efectivamente. Ese señor tenía la capacidad, y tiene, porque no Así creo que haya es. cambiado, de hacer mofa del dolor de la Así es. población. Y luego voy por el caso... Y fíjate, Alma, esa misma tristeza que sientes por Arturo Nale, Ajá. así como lo comentas, yo tengo tristeza por el presidente que tenemos y cómo mofa y cómo evade temas tan importantes como el suceso de esta niña Fátima, ¿no? Tener un discurso fuera de realidad de lo que un mandatario de Estado precisamente debe de actuar con todas estas fisturas del sistema para protección, para seguridad y sobre todo para el hecho de dirigirse con un grupo que está siendo prácticamente vapuleado como son las feministas, ¿no? Pues en general, Y estos pues, también casos. las mujeres, ¿no? O sea, Y esa misma no tristeza, tienes- aunque a lo mejor los que apoyan esta cuarta transformación se mofen de esa oposición, esa misma tristeza es la que nosotros exigimos
que debe de cambiar el presidente de la República Es que para poder nosotros, dirigirse ante eso. Digo, es creo muy que fácil. Hay coincidencias en que no, me parece que no he yo visto a medios que lo defiendan y mira, más o menos y mira, que Ray, defiendan pues la falta de empatía que ha mostrado. Efectivamente, ¿no? Y yo no quiero decir que el presidente tenga dentro en sí, ni Arturo Nale tenga dentro en sí la intención de burla hacia el sector feminista, o a lo mejor la intención de burla bueno, yo así lo veo, Pero yo no he visto que se burle como lo hacía, pues, o sea, Nale hacía chistes de los descabezados. Bueno, sí, tú mismo estás refiriendo, hacía chistes, más no bueno, lo hacía eso. con la intención, No, la lo hacía- intencionalidad. a ver. Lo hacía con el la- programa pasado, con el la programa intención de pasado, desviar, o sea, le servía Claro, en un contexto claro. así. Yo creo que ahora lo mismo que ojalá hace el no lo siga presidente, haciendo. lo mismo No, que hace el pero presidente. Andrés, Andrés no se ha burlado ni de la... No. o sea, No. A él le han dicho es que no ha dejado claro, o sea, una acción, una política pública enfocada realmente lo que es, yo creo que coincidimos en eso, Sí, ha sido en acabar desafortunado el tratamiento que le ha dado. directamente Sí ha sido contra las desafortunado, mujeres, eso no, ¿verdad? yo creo que no tiene vuelta. Pero en algo donde yo lo pongo también es que tiene razón en que es un sistema, el capitalismo, o bueno, es que cuando le pongo nombres es cuando explotan, Ahí ¿verdad? sí, pues le sí. pongo neoliberales y la derecha, es que porque no, tiene pero que ser no. neoliberal. Pero es Pero es que es cierto, Pero es Carlos. verdad, Mira, es verdad. ¿qué orilla a En ese sistema también estás tú. Por Y eso, no eres es neoliberal, horrible. y no eres neoliberal. No, pero decir Pero que una uno... cosa es estar en el estadio histórico del capitalismo en una fase neoliberalista y otra cosa es colaborar con él, no confundir. O sea, todos vivimos Falsos en ese debates rollo. no, ¿eh? Falsos debates no. En eso es muy importante. volvemos a lo mismo, o que sea, no se planteen falsos por eso yo debates. digo que la transformación, si la quieren hacer, tiene que ir acompañada de la igualdad con las mujeres, ¿no? Y el sistema neoliberal no es igualitario. El sistema neoliberal genera inequidad, y eso lo está demostrado por científicos económicos como Thomas Piketty. O sea, entre más rico eres, más tajada tienes del pastel. Y no hay poder humano. No, y El luego- echelegalismo no funciona. Pero Bueno, sobre o sea, todo lo que pasó en estos 35 años recientes, vamos a hablar del caso mexicano, es que una parte fundamental es la renuncia a gobernar. Vámonos a una pausa, Alma, perdón, Sí. perdón que los interrumpa, vamos a una pausa. que Vámonos se le ha con- dado el presidente de leer este fenómeno, ¿no? Por un lado, platicábamos, Carlos, que pues mostraba su solidaridad, respetaba las manifestaciones, les decía que siguieran manifestando, porque yo sí creo que las mujeres deben de seguir presionando a través de las manifestaciones Claro. de diversas formas para que empujen al gobierno hacia ese lado. Pero por otro lado también, pues vemos las declaraciones donde, bueno, pero no me manchen No me pinten mi me casa, pinten muchachos. la casa, ¿no? Y dices, bueno, no sé, lo esperaría de alguien que no hubiera hecho las manifestaciones que ha hecho Andrés Manuel, ¿no? Desde la marcha que hizo desde Tabasco hacia el Zócalo, desde el plantón en Reforma, Sí. muchas manifestaciones, obviamente las masivas concentraciones que se daban en el Zócalo desde el 2006 a la fecha, pues puedes decir que perturban el orden, ¿verdad? Pues sí, de eso se trata, ¿qué creen? Pues de eso se trata Exactamente, al final, de eso ¿no? se Entonces- trata. Yo decía, ponía en redes sociales justo porque brincó esto. Yo trato en redes sociales a veces de no subirme al ring, dicen. Está cañón, A veces, no es pero fácil. a veces me gana ya, cuando veo unos, o sea, a veces... Sí, me te gana el entonces, sentimiento. O sea, de es máscaras. muy difícil, a veces aguantarse, ¿no? Pero esta discusión de las paredes y que eso no sirve, que quién sabe qué, y que de esa forma es incorrecto, y entonces, decía yo ahorita, y luego de repente las activistas chilenas
sacan esta especie la de la canción del violador eres tú, que es un acto simbólico, pacífico, creativo, muchas cosas, y entonces alguien dice por ahí, desafortunadamente, además gente que ha trabajado en medios de comunicación, por el amor de Dios, dice que le parecía ridículo. Ay, compañero, entonces lo que a usted le parece muy bien es que se mueran las compañeras, las mujeres calladitas, o sea, de ninguna forma está bien, ¿verdad? Sí. Marchan, malo. Yo decía, pintan, malo. Decía yo, el feminismo está cuestionando la médula del capitalismo. Cuando las feministas rayan paredes y rayan el patrimonio y rayan y este asunto, cuando sucede eso, están efectivamente cuestionando que sea más valioso para esta sociedad lo material que una vida humana. Ese es el simbolismo. Sí, ¿no? Y es válido. Sí, entonces, que son vándalas y son esto. Yo les decía, pero, no son todas, ni es siempre. Pero a ver, Alma, nada más voy a detenerme un poco aquí con esto que estás diciendo. ¿No crees conveniente? Yo sé que es simbólico el hecho de que pinten monumentos, las paredes. Las paredes. Es una apropiación de la calle. Okay. Pero ¿no crees que sería bueno para que tuviera a lo mejor un poco más de resonancia, sin motivos de burlas, o que pueda haber grupos? Por ejemplo, yo me fijaba en redes sociales cuando nació lo de la canción acá en Chile, del violador eres tú. De pronto empezaron las burlas, ¿no? Del baile, de la canción, de esto y del otro. Exacto, sí. A lo que yo voy, y luego también la manifestación en Ciudad de México, cuando pintaron el ángel de la independencia, lo masacraron, pues. Dirían otros, lo intervinieron. También, por eso, pero ¿no crees tú que sería bueno reestructurar la manera de la manifestación por este problema, para que tuvieran un poco más de seriedad y resonancia? Bueno, no tiene falta de seriedad. Yo les pregunto, cuando hacen eso, a ver, tú dime cómo se deben de manifestar. ¿A ti cómo crees que sería? Ella incluso algunas mujeres, como tú decías, los feminismos, había otro sector donde decían, yo estoy a favor de las mujeres, pero no me representan las que rayan, ¿no? Sí. A lo mejor, ¿no crees? Nos amaestraron bien portaditas, ¿verdad? Sí, pues sí. Pues bueno, me preguntas el cómo, pues bueno, sabiendo de dónde puede emanar una ley, de quién depende, precisamente como lo que dice Ray, quién nos representa, pues bueno, por automático, pues la presión sería a las cámaras, ¿no? O a los... Pero lo han hecho las cámaras, a los mandatarios. Han hecho todo eso, por eso incluso hay leyes, y las leyes se violan. O sea, lo que quiero decirles a ustedes y a todo el auditorio es que la lucha social, el activismo social, los movimientos sociales no son no son ortodoxos, no son bien portados. Sí, no son bien portados, yo lo sé. No le hemos arrancado así al poder los logros que tenemos hoy. No ha sido a besos. Yo voy a decir esto, lo he dicho otras veces. Y aquí incluso cuál es el ejemplo de cómo se logró la jornada de 8 horas. Por ejemplo, podemos hacer una larga lista. Valdría la pena, porque muchos se les olvida que tienen vacaciones por luchas sociales, que tienen una jornada de 8 horas por luchas sociales. Nuestro saludo donde se encuentra don Ricardo Flores Magón, va con nuestro corazón ahí puesto, no, claro. Y era mal portado, muy mal portado, ¿verdad? Y muy políticamente incorrecto, Flores Magón. Entonces, a lo que voy yo, y lo he dicho, cuando López Obrador a lo mejor la gente no se dio cuenta qué fue lo que propuso López Obrador, pero López Obrador propuso esto, que iba a haber una cuarta transformación al nivel de independencia, de reforma, de revolución, dijo por la vía pacífica. Yo no le creo, porque yo sé que nunca ha sido, o sea, el poder nunca lo han soltado a besos, No es cierto. Y entonces tenemos una sociedad agitada y polarizada, no por él. Ya estábamos. Sí, exacto. Ya estábamos. Exacto. Somos enemigos ideológicos. Decía mi padre. Mi padre decía en algunos casos que tenía, pero donde quiera que se encuentre también, como allá caminando con don Ricardo. Pero mi padre decía, y luego de sus
gente que con Flores Magona, no, hacemos la aclaración, con no Flores vayan a Magón, con Ricardo Monreal. No, con Flores Magón, con Flores Magón, decía él, enemigos cordiales. Algunas gentes les llamaba así, enemigos cordiales. Somos enemigos, hay un antagonismo. Que se vale, lo que tú estás pidiendo puede significar que yo desaparezca. Claro que te voy a confrontar. Y en el caso de las mujeres, yo digo, los movimientos feministas son legítimos, están peleando por el pellejo, estamos peleando por el pellejo, no se va a detener, no se equivoque. Nada más para que se den una idea, nuestro auditorio es, para y la va a ser gravedad de lo que correcto, dice Alma, es el pellejo de las mujeres significa 10 asesinatos diarios, homicidios, feminicidios, clasificados como feminicidios en el sentido de que es odio hacia el género. Pero además, hechos como lo que nos tiene aquí hoy este lunes es que se cometen los feminicidios cada vez contra mujeres de menores edades, como es esta niña de 7 años, y cada vez con mayor sevicia. Exacto. ¿Qué sevicia? Alto grado de crueldad. Sí. Entonces ya no es que te maten, sino cómo te matan. O sea, y ahí, Alma, me gustaría igual, Carlos, que comentaran en el sentido de que hay algunas voces, porque yo me sumo también, que en ese nivel de atrocidad sí tenemos que ver los medios de comunicación. Ese es otro. Es decir, ahí hay un cuestionamiento que hay que hacer. Hay me decía también una otra feminista, acá el gobierno no lo voy a decir porque va contrario a una de las políticas que implementan, pero me dice, es que el problema, por ejemplo, de la alerta de género, es que dice que se debe de darle máxima publicidad a los feminicidios, pero está mal entendido porque los medios de comunicación agarran esa banderota y avanzan a describir de forma errónea, o sea, desconociendo también los derechos de las víctimas, a sacar la publicidad, a sacar las fotografías, ¿no? Por eso van y le queman el carro a la prensa, ¿no? Que después sacan un comunicado bastante cínico. Y después también reproducimos a tal grado el nivel de cómo lo hicieron, como el detalle de cómo las torturaron, que lo único que hace eso es el fenómeno en los criminales, que es la imitación. Es decir, tú como medio puedes reportar que hubo un feminicidio, tal, pero al momento de dar detalles del sadismo, ese es un problema. Ese es el tema donde los medios de comunicación es un problema. Sí tenemos bastante responsabilidad, ¿no? ¿Tú crees que, por ejemplo, y obviamente la justificación que hemos hecho del papel de las mujeres? Con este caso de que se filtraron las fotos y la información y todo eso, ¿tú crees que hubiera tenido la misma resonancia si no se hubiera filtrado eso? Yo creo que, bueno, en el caso de la jornada sí, bueno, o sea, les damos el papel. No hubiera causado la misma indignación. Efectivamente. Eso es lo que no hubiera causado la misma el morbo, ¿no? Gracias. O sea, hubiera tenido la misma trascendencia. A eso iba yo ahorita, y es un problema. Dije yo hace rato, lo voy a repetir, los feminismos estos de hoy están cuestionándolo todo y nos están obligando a revisarnos a nosotros. Incluso en la jornada hemos tenido acaloradas discusiones internas justo por el tema del tratamiento del tema de víctimas, no nada más de feminicidios en términos generales, pero sí mucho con el problema de los crímenes de género, de odio. No, incluso la opinión también, nosotros tuvimos no sé si tenemos esos problemas, pues, una discusión, o sea, un lector nos demandó ante la CONAPRED por una opinión que se publicó en la jornada en contra, con bastantes, pues sí, al final dejó de publicar con nosotros, pero la justificación que yo daba era que era complicado censurarla, es decir, las ideas ahí están, alguien las tiene que decir y lo mejor que podemos hacer es debatirlas. Yo no coincidía con lo que escribía, pero también después la CONAPRED nos hizo una buena reflexión, donde nos dice que la libertad de expresión tiene un límite cuando se trata de discriminar. Por eso decía que no se confunda la gimnasia con la magnesia. Yo decía, no confundamos, no hay libertad de agresión, aguas, no hay libertad de agresión. Hay libertad de expresión, sí, pero si yo llego y le digo a Ray,
¿verdad? Sí, sí, sí. Díselo o al sea, marido. lo que quiero decir es que sí hay Se lo mucha merece. confusión, sí hay mucha Sí, sí, confusión. Yo me acuerdo ahorita que hablamos de esto, del tratamiento, yo me acuerdo de una marcha, dos casos, a ver si alcanzamos el tiempo, pero bueno, yo me acuerdo del seguimiento de las, vamos a decir, las primeras, a lo mejor, marchas que hicieron las feministas, esta ola de feministas aquí, y ellas iban relatando cómo murieron las víctimas. Entonces, a mí me agravia mucho, y diría una palabra altisonante, me enoja mucho, Ajá. cuando, por ejemplo, algunos hombres hablan de feminazis. Me enoja, Sí, en términos... eso es inadmisible. Puede haber Que fíjate, machonazis, pero nada más para que se den una feminazis idea, no. Donald Trump acaba hace unas semanas, le dio un reconocimiento al tipo que inventó el término feminazi. Sí, no ¿Sí? lo dudamos, Sí, ¿no? no, De ese pues, señor no dudamos cualquier bajeza, la verdad. Pero voy a esto. Cuando yo iba cubriendo esa marcha y escuchando cómo las matan, por eso hay ese problema, cómo comunicamos lo que está pasando. Por ejemplo, uno de los casos, me acuerdo que se me quedó muy grabado, a una de las víctimas la matan arrojándole, yo voy a utilizar esa palabra, dije que soy claridosa, pero que ilustrativa, zorrajándole una caja de herramientas en la jeta. Discúlpenme la expresión, ¿sí se entendió lo que dije? Así murió una mujer. ¿Ella es la feminazi? Por favor, tengan vergüenza, tengan madre, si es que Sí, pueden sí. y tienen, y no utilicen esa palabra. El nazismo significó más de 4 millones de muertes, por previa tortura, decíamos, de alto grado, ¿no? sistemática, de alto grado de sevicia. No es nunca jamás comparable. Dijimos, los feminismos los que están haciendo es defender el pellejo de esas mujeres que están muriendo así. Acuérdense del caso también de la mujer a quien el hermano le arroja gasolina y le prende y estaba embarazada. Sí, aquí. Y también ¿Sí? un caso Ellas son feminazis, por favor tengan vergüenza, los que utilizan esa palabra, tengan dignidad. ¿Y ustedes cómo ven, ya cómo se basta. debería de abordar desde la responsabilidad de los medios los feminicidios y los crímenes de odio? O sea, Hemos ido con ese nivel aprendiendo. de Hemos ido descripción. aprendiendo, o- hemos tenido esos problemas. Yo me acuerdo, voy al otro caso, cuando fue atacada Iris Borrego, ustedes recordarán que tuvo una expresión desafortunada contra los migrantes, Sí. ¿verdad? Sí, Esta diputada Iris Aguirre Borrego. Iris Aguirre Borrego tuvo una expresión, yo digo, desafortunada contra los migrantes, pero luego ella fue motivo de agresiones que ya no tenían que ver con eso que ella dijo de los migrantes, sino que eran sexistas y eran machistas. Sí, era el hecho de que... Ya le decían cuánta bajeza, Sí, o sea, y en esa agresión legislatura se verbal vivieron de muchas... carácter sexual a ella, que no tenía que ver con esa idea primigenia, errónea quizás, que ella dijo. Eso yo me vi en la bronca cuando yo hice la nota. Le dije yo, ¿qué hago yo? Recupero los tweets, los cito para explicarles lo que están, porque había gente que no entendía. Incluso compañeros de los medios de comunicación. Exactamente, gente que no entendía, decía, no, es que esa vieja... Sí, llegó porque abrió las piernas. Muchas groserías, o sea, ese tipo de cosas que no tienen que ver con lo que ella dijo. Yo lo que sí... Y entonces, ahí sí cité yo los tweets, porque no ven, las feministas usan una palabra que a mí me gusta mucho, visibilizar. La gente no ve. Lamentablemente Confunde el la negocio desgracia con la malicia, decíamos. de los medios, yo así lo veo, el negocio de los medios gira en torno a la nota roja, ¿no? Sí, hay un sector, porque vende, porque vende. Algunos, o sea, no Por eso todos venden. mi pregunta anterior, ¿de qué manera los medios pudieran compartir ciertas notas, pero sobre todo concientizar la nota que se está dando, ¿no? Por ejemplo, este caso del feminicidio de la niña de Fátima, ¿no? 7 años, donde, pues, bueno, ahí relatan cómo fue y se filtran
algún tipo de... Creo que las fotos ya no las filtraron más que la bolsa. Bueno, yo también estaba viendo la foto del momento de que va con la señora, ¿no? Con sí, la persona, sí, ¿no? Eso sí sea, o sea, eso sí sea ¿cómo, por ejemplo, mi pregunta ahora es hacia ti, Ray? O sea, ¿cómo el medio pudiera tener una resonancia mediática buena para vender? Porque a final de cuentas en eso se enfoca el medio de comunicación, vender, tener audiencia. Ándale, yo creo que desde ahí, ¿no? O sea, si un medio de comunicación tiene la misión de vender y generar... Es que es un audiencia. Sí, pero es que es el problema, Carlos. Creo que el modelo de comunicación que tiene México es incorrecto, porque premia el interés financiero, económico sobre el informativo. Exacto. Por eso, a mí me gustó mucho una respuesta que le dio una vez un editor de Publímetro a un comentario de un lector, porque pasaban una tontería sobre Paulina Rubio. Entonces el tipo le responde, el editor, y le dice, sí, nosotros publicamos un reportaje sobre corrupción, sobre la trata de personas, bla, bla, bla. Pero ¿sabes cuáles son las más vistas? Las de Paulina Rubio, las de Thalía, las de bla, bla, bla. Puras de la farándula, tonterías con contenido. Pero de eso tenemos, dice, y lo tenemos que sacar para poder financiar los trabajos periodísticos. Exacto. Entonces, pues... Uy, pero hay medios que no hacen pero ese no, hay otros como la prensa, ¿no? Y yo no voy a decir otro local o el local, pues lo sabemos, vemos que ¿no? es el Centinela, ¿no? Claro. Que ahí es aún más perverso. Ahí es Por un lado, si recuerdas que Imagen fue el periódico que en tiempos de Miguel Alonso llamó a un pacto para no publicar notas rojas en sus primeras planas, y por otro lado los cínicos tienen en circulación al Centinela. Uno que es de nota roja y otro que cosifica a las mujeres, ¿eh? O sea, y es de venta abierta y tiene pornografía. Sí. Así es. Sí. Nada más. Y todavía aún más, el gobierno del estado le sigue asignando contratos publicitarios. Es donde digo que el modelo está mal. Ahí Es viene decir, otra vez el tema de, a ver, como también como gobierno, como medios, entendemos otra vez, interiorizamos la ley. Está nuestra mente puesta en que lo que debe operar es el respeto a derechos humanos, que ese es el foco. Nosotros hacemos periodismo en La Jornada, lo hemos hecho, o yo me considero así una periodista que hace eso, valga la redundancia, periodismo de derechos humanos. O sea, hay libertad de expresión, sí, pero tenemos un marco. Es ese. Nosotros no podemos mentir y no podemos, bueno, en mi caso, y no podemos transgredir ese marco. Alma, nos queda un solo minutito. Un último mensaje que nos quisieras tomamos dar. la estación así en protesta, ya no vamos a graficar, pero vamos a estar aquí, invitamos a las feministas a que vengan, pues es que ¿cómo quieren compañeros? Nos tomamos y no creo que la también estación de radio. la directora pues de Radio Zacatecas, el CISAR, no creo que se oponga, y estaría bien, fíjate, plantearle una jornada de un día completo sobre este tema, que es muy importante, porque mira, si los medios no se involucran en la educación, esto se va a tardar pues más. lo malo es que los medios educan. Exacto, ese es el tema. Da para otro programa sobre el papel de los medios. Y pues Alma, muchas gracias, siempre lúcida en tus ideas. Carlos, muchas gracias. Oye, Ray, antes de irnos así rápido, ¿te gustó el nuevo formato del Juego de las Estrellas de la NBA? ¿No te gustó? No, a mí sí me gustó mucho, creo que sí hubo mucha aceptación en este nuevo formato, pero ya tendremos tiempo para comentarlo. A todos los que nos escuchan por el 97.9 Radio Zacatecas, redes sociales, por la página de La Jornada, y como siempre, Alma, bienvenida cuantas veces sean necesarios para seguir hablando. Que nos eduques. No, estamos todos aprendiendo, ese es el asunto, todos estamos aprendiendo, todos, pero hay que estar abiertos. Y decía yo, tomar en cuenta, yo le llamo así otra vez lo claridoso, amarra a tu perro. Todos sabemos de qué pata cojeamos. Unos somos discriminatorios, otros somos racistas, otros somos sexistas, otros somos machistas, sí nos conocemos. Claro. Ya te conoces, amarra a tu perro no tiene por qué morder al otro, así. Vámonos. Sound Politicón.
La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.